Dios los bendiga, iglesia. Dios los guarde. Puede tomar su lugar. Gracias por acompañarnos, por estar acá. Y bueno, me alegra verles nuevamente por esos lugares. Igualmente que hayan llegado bien. Pastor John, mi hermano Ciro, Pastor Jessica, a todos los muchachos, con sus colaboradores, esposa. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy acá, por ser parte de lo que hoy Dios hace en nosotros. Vamos al libro de Salmos, por favor. Salmos, capítulo 119. Salmos 119, verso 52. Salmo 119, verso 52 dice: Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Otra vez. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Quiero resaltar la palabra o el verbo consolar, y representa alivio, bálsamo, confort, gusto, deleite, gozo, delicia. Si el salmista está experimentando lo que le acabé de mencionar, antes ¿cómo estaba? Estaba mal, ¿sí? No tenía ese consuelo. A veces nosotros vamos en busca de un consuelo. Buscamos la forma de sentirnos mejor. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que se ha levantado sin esperanza, sin ánimo? Que usted ni siquiera quiere que amanezca porque no se quiere levantar. ¿Cuántas veces le ha sucedido a usted a eso? Yo creo que la mayoría de veces hemos tenido días así, donde no le hallamos un color, no hallamos un iris, no hallamos la forma de ver el día. David se encontraba en una situación de esas. Si usted lee los salmos, en la mayoría de veces David se encontraba en situaciones parecidas. Pero este verso nos arroja que David tenía un método, que David tenía una forma para sentirse mucho mejor. Y la forma y el método que él utilizaba era recordar los juicios de Dios. Y cuando él comenzaba a recordar los juicios de Dios, comenzaba a sentirse mucho mejor. Bien, de pronto podemos decir que ese método nos puede funcionar a nosotros, pero somos personas diferentes. Y de pronto lo que a David le funcionó, a otros no le puede funcionar. En el caso de Gedeón les hago ese ejemplo, que cuando él recordaba y meditaba lo que Dios había hecho, en vez de él consolarlo, lo que le daba era ira. Porque él veía su entorno, él veía su contexto, y él decía: bueno, si Dios ha sido grande, si Dios ha sido poderoso, si Él ha sido lo que nos han contado, ¿yo por qué vivo en esta condición? Mire que él también recuerda, pero no tiene el mismo efecto que David. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. La forma como usted busca consuelo es diferente a la forma como yo busco consuelo. Y hoy, en este tiempo donde las personas están desconsoladas y están buscando urgentemente sentirse bien, buscan la manera, buscan la herramienta, la forma para hallar ese bendito consuelo. Bien, pregúntale a su hermano que está a su lado: ¿qué método usted utiliza para hallar consuelo? Dígale, ¿qué método usted utiliza para hallar consuelo? ¿Qué le dijo? No le dijo nada. ¿Qué método utilizamos? En primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 hasta el verso 23, ahí hay un método, y es la música, ¿cierto? Hoy Andrés, nuestro adorador, nos acompaña, y escuchar el piano sonar trae como tranquilidad, ¿cierto? Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo voy a tener un momento íntimo en Dios, a mí me gusta siempre colocar pues música instrumental cristiana, sin anuncios, para hallar. De pronto hay un ruido, de pronto, no sé, la música tiene algo muy espiritual.
que nos conecta con nuestro Creador. Y en esos versos, primer libro de Samuel 16, 14 hasta el 23, hallamos la historia de un hombre, de un rey llamado Saúl. Saúl necesita consuelo. Presente con esta pista que les doy, presente con esta pista. ¿Por qué Saúl necesita consuelo? Porque la palabra de Dios nos enseña que se había apartado el Espíritu de Dios de él, ¿cierto? Presente con esta pista, el Espíritu de Dios se había apartado de la vida de Saúl. Y cuando se aparta el Espíritu de Dios, dice que viene un espíritu de tormento. Dios permite eso. Y él se siente muy mal. Él se siente agobiado, preocupado, afligido, desesperado. Y él busca la manera de encontrarse mejor. Y le pregunta a uno de sus siervos que si conoce a alguien que toque bien un instrumento. Y usted lee esos versos que encontraron a ¿quién? A David. David comienza a tocar y dice que él ya se siente mucho mejor. Dice que él ya se siente complacido, a gusto, encuentra ese deleite, porque a través de la música él comienza a consolar su alma, comienza a consolar sus pensamientos y se siente muchísimo mejor. Hay muchos ejemplos y métodos para usted que está buscando hallar consuelo. Pero ¿usted alguna vez ha intentado consolar a alguien? ¿Alguna vez usted ha intentado consolar a alguien? Usted está consolado, usted está bien, pero usted ve a alguien que está afligido, usted ve a alguien que no tiene ese ánimo y usted quiere ayudarlo. Y le pasó a Elcana con su esposa Ana. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 11. Elcana observaba que su esposa Ana estaba triste, estaba afligida. Y una de las razones por la tristeza de Ana era porque no podía tener hijos. Y Elcana, queriendo cambiar su rostro, queriendo que ella cambiara la forma como estaba viendo el panorama, ella recibe de Elcana todo lo mejor. Elcana le da lo mejor a Ana. Siempre era un hábito, una costumbre. Llegaba una fecha muy especial donde ellos subían al lugar del sacrificio preparado y los hijos, todos los hijos, pues iban y llevaban ofrendas. Me acuerdo mucho cuando estábamos pequeños, en el momento de dar la ofrenda, mi mamá siempre nos daba en la mano una moneda, un billete, para que todos pasáramos y todos echáramos en el alfolí el dinero. A veces nos lo quedábamos, pero esa es otra historia. No, siempre lo echábamos. Y así pasaba. Elcana tenía una esposa, tenía dos esposas Elcana, una llamada Penina y otra llamada Ana. Se dice que cuando una mujer era estéril, podía buscar el hombre podía buscar otra mujer si esa mujer no le concedía hijos. ¿Sí? Era la cultura, la tradición del momento. Entonces, Elcana tenía otra esposa llamada Penina y a esa sí tenía hijos. Y dice que Penina le hacía la vida imposible a Ana. ¿Y por qué? Porque pues Ana era más atractiva, era más bella, era la favorita, digámoslo así, de Elcana. Y la otra, pues como tenía hijos, se los pasaba por su cara. Y eso era para ella doloroso, porque veía que la otra tenía una descendencia, tenía hijos, y ella observaba que no tenía, que Dios no le había dado la oportunidad de ser mamá todavía. Y Elcana, en una ocasión, en ese momento le dice: yo soy mejor para ti que 10 hijos. Y eso fue para ella como una ofensa, y salió a llorar a la presencia de Dios. Pero tremendo, porque a veces usted intentando consolar a alguien, lo que hace más es desconsolarlo, ¿cierto? Uno conoce la situación de una persona y uno quiere ayudarla, y en vez de ayudarla lo que termina es más hundiendo. Creo que Elcana, cuando hace ese comentario, nunca quiso afligir a Ana, nunca la quiso humillar, la quería ayudar.
Pero Elcana no sabía el dolor profundo que sentía Ana por no tener hijos. Y hay personas que no nos comprenden, y personas muy allegadas. Estamos hablando del esposo, no estamos hablando del vecino, estamos hablando del esposo. Y hay cosas y comentarios de nuestras parejas, de nuestros esposos, que a veces nos quieren ayudar, pero a veces en vez de ayudar lo que hacen es herir. No sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, ¿cierto? Elcana no lo hizo con esa intención, pero ahí vemos y observamos que lo único que quería Ana era tener hijos. Era la única forma para hallar consuelo. Y usted puede leer que Dios se lo concedió. Ella ora y Dios la visita, queda embarazada, y usted sabe que ese niño se llama Samuel. Bien, ahora hay casos que se pueden resolver como esos, donde las personas pueden hallar consuelo. Pero hay casos donde, a pesar que usted busque el método para que alguien halle consuelo, va a ser como imposible. Y es el caso de Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 35. Ahí se nos habla de que Jacob se entera que ha perdido a su hijo, a José. Sabemos que Jacob tenía ¿cuántos hijos? 12 hijos. Pero José era muy especial porque lo había tenido en su vejez, eso lo dice la palabra. Era tan especial que le había hecho una túnica de colores. Sus hermanos odiaban a José y por esa causa lo vendieron. Pero ellos no le dicen eso a Jacob, a su papá, sino ellos le dicen, pues le entregan una manta, no le dicen casi nada, solamente le entregan la manta y que él pueda sacar sus propias conclusiones. Y la manta, pues ellos habían adquirido, se la habían quitado, habían matado, habían derramado sangre en la manta, y con ese pretexto pues querían dar a entender que a José se lo comió una bestia, ¿sí? Se lo comió un animal feroz en el desierto, y que encontraron solamente la túnica. Y Jacob, cuando recibe la noticia que su hijo, el que él amaba, el que había tenido en su vejez, ya no estaba, había muerto, él dice: ya nada me va a hallar consuelo, yo no voy a tener más consuelo. Me voy a buscar una ropa de luto. Cuando alguien muere, regularmente usted se viste de negro, ¿cierto? Me voy a colocar una ropa de luto, una ropa especial, para demostrar que tengo dolor, para demostrar que me duele esa pérdida. Y así sucedió. Pero no solamente colocarse la túnica por una semana, sino él dice: yo voy a estar en luto hasta el día de mi muerte. ¿Qué mensaje, o con esas palabras, yo qué puedo decir? Que todo lo que le quedaba de vida, ¿cómo iba a vivir Jacob? Triste, enlutado. Y a pesar que tenía más hijos, y a pesar que tenía esposas, y a pesar que tenía una buena economía, nada de eso lo iba a consolar a la pérdida que él había sufrido. Y hay gente que en este año que pasó, igualmente hoy en día, han perdido sus seres queridos. Y creo que hay cosas y hay personas irrepetibles, y eso duele. Y en el caso de Jacob dice: yo no voy a volver más a hallar consuelo. Nadie me va a sacar de esta tristeza, nadie me va a sacar de esta angustia, de esta preocupación. Él estaba metido en un bache, y un bache muy grande. Estaba muy herido y muy atormentado por lo que había sucedido. ¿Listo? En todos los casos que les mencioné, podemos observar algo, iglesia. Podemos observar que hallar consuelo, se puede hallar consuelo. En el caso de Ana, Dios le dio un hijo. En el caso al final de Jacob, él se entera que su hijo no estaba muerto, sino que su hijo está en Egipto, y también halló consuelo. En el caso de ¿quién? De David, el recordar le traía consuelo, ¿cierto? En el caso de Saúl, pues buscó a un muchacho que tocaba el arpa, y por esa causa también halló consuelo. Pero el consuelo que ellos hallaron era un consuelo que no era permanente.
un consuelo que tenía un límite. Por ejemplo, en el caso de Saúl, David no debía estar 24 horas ahí tocando el arpa, ¿o sí? No. David de pronto le podía dar unas horas de consuelo tocando el arpa. Bueno, ¿es así? Bueno, algo así. Le podía dar unas horas de consuelo, pero al final David se cansa y David se debe ir. El consuelo que nos da las personas y las cosas de este mundo es temporal, no es eterno. Y la gente siempre quiere algo eterno, algo que no se acabe, pero se acaba. Y la gente vive buscando más consuelo. Y la gente quiere buscar y vivir ese momento, pero esos momentos son muy cortos y se terminan. Pero hoy les tengo una solución. No es que tenga una solución, sino que conozco quién nos puede dar consuelo. Pero no un consuelo pasajero o momentáneo, sino un consuelo eterno. Y yo quiero ese consuelo para mi vida. Yo quiero ese consuelo para mi familia. Porque situaciones difíciles vamos a vivir y necesitamos a una persona que nos levante. Necesitamos factores, herramientas que nos ayuden a levantar de los baches que muchas veces quedamos ahí arrojados, atrapados, enganchados. Y yo quiero que me acompañe al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. ¿Estamos ahí, iglesia? Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, iglesia? Para siempre. Yo le dije a usted al principio, le doy una pista, ¿cierto? En el caso de Saúl. Saúl comenzó a hallar tormento cuando se fue el Espíritu Santo de Dios. Cuando se fue el Espíritu Santo de Dios, ahí es donde Saúl comienza a buscar cómo mejorar esa área que solamente el Espíritu Santo de Dios la tenía controlada. El único que nos puede dar un consuelo eterno es el Espíritu Santo de Dios. Es la persona del Espíritu Santo de Dios. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y sabe, Él nos conoce también. Como les dije al principio, la forma de usted consolarse es muy diferente a la mía, así como el caso de Gedeón y David, porque somos personas diferentes. Y hablando de papás, cuando tienen varios hijos, los papás tienen una habilidad. A veces los padres, las madres parecen chef. Ese no come carne, ese sí come carne, ese sí come pollo. ¿Sí le pasa a usted? ¿Y por qué la mamá se anticipa o el papá se anticipa? Por la sencilla razón que conoce a sus hijos. Y de pronto podríamos decir que es la única persona que ha estado ahí en ese proceso de formación y sabe sus gustos, sus disgustos, lo que le enoja, y etcétera. Y mire una de las características del Espíritu Santo de Dios. Versículo 18. Juan 14, 18. Dice: no os dejaré huérfanos, y vendré a vosotros. Jesús dice: no os dejaré huérfanos. ¿Usted a quién le dice huérfano? A alguien que no tiene ¿qué? Papá. Podría decir: yo no los dejaré, yo no los abandonaré. Podría decir eso. Otras respuestas. Pero ¿por qué dijo no os dejaré huérfanos? Acá me da a entender que el deseo del Padre siempre es
tener a sus hijos. El deseo de un padre y de una madre es que sus hijos nunca se vayan de casa. Bueno, pues están muy grandecitos y ya se vuelven insoportables de pronto, pero después los extraña. El deseo siempre va a estar con ellos. Y una de las mayores características o atributos del Espíritu Santo que yo de pronto desconocía, porque siempre hemos dicho que Él es nuestro amigo, siempre hemos dicho que Él es nuestro consejero, nuestro maestro, y eso está muy bien, el que nos llena de poder, de fuerza, eso está muy bien, pero yo no lo había visto como nuestro papá, al Espíritu Santo de Dios, no como nuestro amigo, nuestro consejero, sino como nuestro papá. Y cuando yo hablo de papá es porque nos conoce muy bien, y como nos conoce muy bien, Él sabe cómo consolarnos a cada uno de nosotros. La manera como Él lo va a ser tan perfecta y tan precisa porque Él nos conoce. Por eso le dicen el Consolador. David hallaba consuelo en los recuerdos. Saúl buscaba el arpa. Y ahora en ese tiempo uno dirá, ¿y yo cómo hallo consuelo? No se preocupe, usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Él es el Consolador. Y si usted lo tiene a Él, Él te va a levantar, Él te va a animar, Él te va a fortalecer cuando tú no te quieras levantar de la cama. Él va a estar ahí para darte ese valor y esa fuerza para que estés de pie. No hay otra cosa. Y si de pronto encuentras música y si de pronto encuentras algo que te consuele, eso va a ser momentáneo, eso va a ser pasajero. Pero lo que yo estoy hablando es de una consolación eterna, de una consolación que viene y está ahí presente en los momentos más difíciles. Sí, en los momentos más difíciles como los de hoy. El Espíritu Santo está ahí para consolar a una familia que de pronto ha perdido a seres queridos, que de pronto ha perdido cosas. Pero el único que nos puede dar ese valor, ese brillo, ese iris nuevamente a nuestros ojos es el Espíritu Santo de Dios. Saúl lo perdió porque hizo malas cosas. La palabra nos enseña y nos dice: no apaguen el Espíritu, no entristezcan al Espíritu, porque vemos los resultados. Al final se fue. Y si se va el Espíritu Santo de Dios, ay Dios mío, ¿a dónde nosotros vamos a hallar consuelo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar buscando métodos, vamos a buscar herramientas, pero al final eso es pasajero, iglesia. Nosotros necesitamos la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Aló. Necesitamos la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y Él nos conoce también. Nos conoce también. Que Él sabe cómo levantarnos, que Él sabe cómo fortalecernos en esa situación tan difícil. Porque Él es como nuestro Padre. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Y yo quiero que me acompañe a otro verso. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7. Dice así la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, habla Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dos cosas, iglesia, dos cosas. La primera es que hay gente que está hallando consuelo de la manera incorrecta. Mire que la palabra consolador, si usted se busca en Google y pone esa palabra, va a encontrar cosas que se va a quedar sorprendido. Porque esa palabra consuelo se ha malinterpretado y se ha usado para otros fines. Muchos lo han buscado para un fin sexual, para hallar y sentirse bien. Pero eso es un mal consuelo. Eso es algo que no está correcto ante los ojos de Dios, ¿cierto? Eso es un consuelo erróneo. Pero también hay consuelos buenos, como el de un padre, un hijo. Y a esos consuelos yo le invito a que no los deje, sino que van a cambiar. ¿Cómo así que van a cambiar? El Espíritu Santo de Dios no iba a descender, no iba a hacer esa operación de consuelo hasta que Jesús
terminara su obra. Por eso Él dice, les conviene que yo me vaya. El pueblo de Dios, usted, yo, nos conviene que la manera como hoy hallamos consuelo en Cristo cambie. A veces la forma como estamos hallando consuelo en Cristo es muy superficial, así como el mismo Cristo lo era Él mismo, porque el tener a Cristo físicamente, estamos hablando de una experiencia física, estamos hablando de algo físico, y el Señor no quiere más que una experiencia física, el Señor quiere más profundo, más interno, y por eso Él dice, me conviene que yo me vaya, porque ya no voy a estar físicamente con ustedes, pero ahora sí voy a estar adentro de ustedes. Cuando estudiaba este verso, la verdad no comprendía lo que el Señor me quería dar a entender a mí, pero el Señor me comenzó a decir que la manera como yo he hallado consuelo hasta el día de hoy en Cristo va a cambiar. La manera como yo he hallado fe, la manera como yo he hallado esperanza va a cambiar. ¿Está mal? No, no está mal. Ahora va a ser más profunda, porque va a comenzar a operar el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Jesús dijo, me conviene. Y el Señor me decía, yo les digo a ustedes, va a cambiar la forma como tú hallas consuelo en Cristo, va a cambiar a una forma más profunda, a una forma más profunda y más íntima. Y es necesario y nos conviene que eso suceda. A veces nos duele y a veces cuando encontramos un método no lo queremos cambiar. Nos duele, ¿cierto? Pero yo le quiero decir, nos debe convenir, nos conviene. Si recuerda, nuevamente recordemos a Jacob. Él nuevamente no digamos si se recuperó, pero cuando hay un hambre, hay sequía en el país, uno de sus hijos le dice, debemos ir a Egipto con Benjamín, que Benjamín es el menor de la casa. Sabemos cómo nace Benjamín. Cuando su mamá está dando luz, pues su mamá muere, y Benjamín es el hermano de papá y mamá, digámoslo así, de José. Y Jacob tenía esa mala experiencia, o le había acontecido lo que había perdido con su hijo José. Y cuando él se entera que debe dejar ir a Benjamín a Egipto, porque era un requisito para traer alimentos, porque se estaban muriendo, a él le convenía dejarlo ir, ¿cierto? Pero él no quería dejarlo ir. Y no quería dejarlo ir porque él pensaba que lo perdería como perdió a José. Y al final usted conoce la historia de esa familia, que todo era un propósito de Dios. Que allá estaba José, igualmente Benjamín, y estaban todos reunidos. Cuando Jesús le dice, me conviene que yo me vaya, es porque viene otro tipo de manifestación más profunda. Pero a veces no queremos abandonar lo que hoy conocemos de Cristo, lo que conocemos de Dios, nos aferramos a eso. Y no digo que eso esté mal, pero a nosotros nos conviene que cambie, porque viene algo más profundo que solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede dar. Alguien dirá, ¿otro Dios? No, es el mismo Dios, pero actuando en diferente manifestación. No algo físico, sino algo más interno, algo que llegue más profundo, algo más eterno en nuestras vidas. Vamos a orar. Y si en este momento necesitas consuelo, y si en ese momento necesitas levantarte, solamente el Espíritu Santo de Dios lo sabe hacer. Por eso le dicen el Consolador. Y aquí estamos, Señor. Nuevamente aquí estamos. Hemos oído tu palabra, hemos oído tu voz. Y te
te doy gracias por todos esos métodos, como la música, como nuestros hijos, las cosas que tú nos permites o las personas que tú nos permites tener, y que hallamos una paz, un deleite con ellas. Pero sabemos, Dios, que lo que acabo de mencionar no es eterno. Al final, un día los hijos se van, las cosas no son eternas. De pronto esa canción ya no haga lo mismo mañana, esa melodía. Y realmente, Señor, necesitamos algo más eterno. Necesitamos algo más eterno, porque ni una cosa ni una persona en el mundo me puede consolar como consuela el Espíritu Santo de Dios. De pronto sí me ayudan en varios días, pero va a llegar un momento que solamente me puede levantar el Espíritu Santo de Dios. Y hoy la iglesia lo necesita. En esos tiempos de muerte, en esos tiempos de caos, en esos tiempos de oscuridad, donde las personas buscan métodos, herramientas para sentirse mucho mejor, pero al final observamos que sus vidas están vacías, que dependen de una persona o de una cosa. Y cuando esa persona o esas cosas no estén, la pregunta es: ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando esas personas no estén? Sabiendo que lo que podamos conseguir aquí en la tierra es pasajero, es momentáneo. Y realmente, Señor, necesitamos algo más eterno. No solamente algo, sino la persona del Espíritu Santo de Dios. Él nos conoce también. Por eso dice: no os dejaré huérfanos. El papel importante del Espíritu Santo de Dios es guiarnos como hijos. Porque huérfanos se le dice a aquella persona que ha perdido a su padre, o que no conoce a su padre, o que no tiene a su padre ahí. Y ese es el trabajo tuyo, Espíritu Santo. Ese es el trabajo tuyo en este tiempo. Como papá, tú nos conoces. La manera como me consuelas a mí, Espíritu Santo de Dios, es diferente a la manera como consuelas a mi esposa, porque somos diferentes, pero somos tus hijos. Y tú sabes cómo levantarnos, tú sabes cómo volvernos a dar fuerzas, tú sabes cómo volvernos a darnos esa fe, esa esperanza, porque tú haces el trabajo de un padre para nuestras vidas. Gracias, bendito Consolador. Gracias, bendito Consolador, porque hoy vas a ministrar más profundo en nosotros. Nuestra manera de hallar consuelo, como les hablaba ahora, nuestra manera de hallar consuelo va a cambiar. La manera como tú hallabas consuelo en Cristo Jesús hasta el día de hoy va a cambiar. Va a cambiar a una experiencia, a una vida mucho más eterna, con un peso de gloria aún mucho mejor. Por eso Jesús dice: os conviene que yo me vaya. Hay muchas cosas que hoy tú conoces de Cristo que van a cambiar, que se van a transformar en cosas aún más profundas. Y todo eso es para levantarte y para que tú sigas caminando en ese diseño y en ese propósito de Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios.